Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió el profeta Elías como un fuego. Su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes. En el Sinaí escuchaste palabras de reproche y en el Horeb sentencias de castigo. Tú ungiste reyes vengadores y profetas para que te sucedieran. Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor, porque también nosotros viviremos. Cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su espíritu. Durante su vida ningún príncipe lo hizo temblar, nadie pudo dominarlo. Nada era imposible para él, incluso muerto su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tierra y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos en el Señor. Delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos, adoradlo todos sus ángeles. Alegraos justos con el Señor. Con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que aclamamos, Abba, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Per misericordis de Leandro, nostra dell'est. Nuestra Madre la Iglesia hoy nos da muchas luces, pero algunas muy claras y concretas para nuestra vida. Primero nos muestra cómo Elías fue arrebatado en el torbellino y Eliseo se llenó de su espíritu. Es como un resumen de lo que fue Elías. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? La fuerza de Dios que pasa por el profeta. No era suya, era del Señor. Y era tan grande, tan grande, tan grande, que hace un elenco de las cosas que fueron ocurriendo en su vida. Y eso se transmitió a su siervo Eliseo, que se llenó de su espíritu. Y se repitió ese poder. Si nosotros vivimos con el Señor, si nosotros sabemos pedir y hablar y tener trato con Dios y estar viviendo su voluntad, pues evidentemente pasarán los prodigios, sí, claro, pero siempre con penalidades, siempre con las pruebas, siempre, porque los caminos de Dios son así. Pero hace falta que cuidemos mucho el trato con el Señor, que era lo que Eliseo y Elías, los dos, Elías y Eliseo lo llevaban dentro. Y Jesús por eso nos enseña de qué modo hemos de orar. El Padre Nuestro es una oración que ha dado lugar a cantidad de bibliotecas de los cristianos. Los santos padres tienen cantidad de obras escritas sobre la importancia de esta oración, porque está resumido todo lo que Dios quiere que hablemos con Él, de manera sucinta y concisa. Lo primero que nos dice, vamos a repasar los puntos, porque lo importante es que al menos algunos puntos queden para mejorar nuestro trato. No hay necesidad de emplear tantas palabras para rezar. El Señor es el primer consejo que nos da. El Señor sabe lo que queremos decirle. Lo importante es que la primera palabra de nuestra oración sea Padre. Es el deseo de Jesús a los apóstoles, es lo que dijo. Cuando orad así. No hay necesidad de hacer ruido ni creer que es mejor derrochar muchas palabras. No podemos confiar al ruido, al alboroto de la mundanidad que Jesús identifica con tocar la trompeta, se lo dice después, o hacerse ver el día del ayuno. Para rezar no es necesario el ruido de la vanidad. Jesús dijo que esto es un comportamiento propio de los paganos. No ruido, no demasiadas palabras, sencillez y empezar por la palabra Padre o dirigirnos a Dios sabiendo que estamos hablando con Dios Padre. Y es muy importante. Yo recuerdo a un seminarista japonés con el que estuve trabajando, le acompañaba durante unos años, ya es sacerdote y está en Japón, que íbamos a descansar, a contemplar. Íbamos a un jardín donde había unas cuantas plantas de Pamplona, porque la ciudad de Pamplona se había hermanado con esta ciudad japonesa. Y nos sentábamos y decíamos, vamos a descansar. Y él decía, vamos a contemplar. Y se quedaba 1 hora, 2 horas mirando la plantita, mirando el agua que corría, en silencio. Y yo decía, bueno, vámonos ya.
que ya es hora, ¿no? Estamos aquí sin... No, hay que descansar, porque vosotros no tenéis ni idea de lo que es contemplar. Contemplar es imbuirse dentro del objeto, es darse cuenta de lo que estás diciendo, es encontrar a la persona, es hablar directamente con él. Pues esto es capital en el Padre Nuestro. El Santo Padre, cuando hablaba del Padre Nuestro, afirmaba que la oración no se puede considerar como una fórmula mágica. La oración no es algo mágico, no se hace magia con la oración, eso es pagano. Pues rezo 40, rezo 2000, hago cadenas, Está bien que reces, pero buena oración. Entonces, ¿cómo se debe de orar?, decía el Papa. Jesús nos lo enseñó. Dice que el Padre que está en el cielo sabe lo que necesitáis, antes incluso de que se lo pidáis. Por tanto, la primera palabra debe ser Padre. Y hay que hacer como el japonés. Padre. Esta es la clave de la oración. Sin decir, sin sentir esta palabra, no se puede rezar, decía el Papa. Y se preguntó, ¿pero a quién rezo? ¿Al Dios omnipotente? Eso es lo que tienes que darte cuenta, que estoy con Él. Yo llevo a Dios Padre en mi corazón. Llevamos al único Dios verdadero, pues son las tres personas. Pero tengo que conectar. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde vas? Somos humanos y vamos a toda pastilla en muchas ocasiones y nos malacostumbramos. Es importante, porque estoy delante de ¿a quién rezo? ¿Al Dios omnipotente? Está demasiado lejos. Esto yo no lo siento. Jesús tampoco lo sentía. ¿A quién rezo? ¿Al Dios cósmico? Como dicen ahora algunos locos, un poco común en nuestros días, decía el Papa. No, rezar al Dios cósmico. Al Dios cósmico, no. Esa modalidad politeísta llega con una cultura superficial. Es necesario, en cambio, orar al Padre, o sea, a aquel que nos ha generado, que no solo me ha creado y está conmigo siempre, estoy dentro de su, alrededor de su vida, de su ser, de su existencia. Estoy, los santos decían, buceando, sumergido en el amor que tiene infinito Dios, que es mi Padre. Aquel que nos ha generado. Y además, segunda palabra, no solo es necesario rezar a aquel que me ha engendrado, sino darme cuenta que estoy con Él. Es necesario rezar al Padre Nuestro, es decir, no al Padre de todos, genérico, demasiado anónimo, sino a aquel que te ha generado, que te ha dado la vida, a ti, a mí, a todos. Como persona individual, explicaba el Papa, es el Padre que te acompaña en tu camino, quien conoce tu vida toda. Bastaría, por lo tanto, iniciar esa oración que Cristo nos enseñó, conscientes de las primeras dos palabras. Padre Nuestro. Sí, repetirlas con los labios a lo largo del día, decirlas lentamente cuando recemos, o lo que hacía este japonés, contemplar. Para gustar el inefable don de ser hijos. Pero no nos resulta fácil en un mundo que es tan complicado y tan alambicado. Y sin embargo tenemos que regresar a esa infancia espiritual, esa niñez del alma que vive permeada por la sencillez. ¿Cuánto bien nos haría volver a ser así? Se es más feliz cuando se vive más confiado en Dios Padre, como hace un niño pequeño. Recordemos las palabras de Jesús. Quien no se hace como uno de estos niños, no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se debe orar? Volvamos, Jesús nos lo ha enseñado. Es necesario orar al Padre, a aquel que me ha engendrado, y encontrarme con Él. Puedo ser más rápido o más lento, pero he de buscarlo. ¿Pero es un Padre solamente mío? No, el Santo Padre. Es el Padre nuestro, porque yo no soy hijo único, ninguno de nosotros lo es, y si no puedo ser hermano, difícilmente puedo llegar a ser hijo de este Padre, porque es un Padre con certeza mío, pero también de los demás, de mis hermanos. Por ello se deduce que si yo no estoy en paz con mis hermanos, no puedo decirle Padre a Él. Y así se explica lo que dice inmediatamente Jesús después de enseñarnos el Padre Nuestro: si vosotros perdonáis las culpas de los demás, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará también a vosotros.
Pero si vosotros no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos hay que intentarlo. No se puede vivir bien, y yo os diría especialmente en las familias, porque es el ámbito donde nos movemos todos, y con las personas más conocidas en cada uno de nuestros círculos. Cada día nos ofendemos unos a otros, somos humanos, somos frágiles, somos imperfectos. Tenemos que considerar esos errores debidos a nuestra fragilidad y a nuestro egoísmo. Lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas, y este es el consejo que daba el Santo Padre. Curar inmediatamente las heridas que nos provocamos, volver a tejer de inmediato los hilos que rompemos en la familia. Si esperamos demasiado, decía el Papa, todo se hace más difícil. Y hay un secreto sencillo para curar las heridas y disipar las acusaciones. Es este: no dejar que acabe el día sin pedirse perdón, sin hacer las paces antes, o por lo menos intentarlo, entre el marido y la mujer, entre los padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre nuera y suegra. Si aprendemos a pedirnos inmediatamente perdón y a darnos el perdón recíproco, se sanan las heridas, la familia, el matrimonio se fortalece y la familia es una casa cada vez más sólida que resiste a las sacudidas de nuestras pequeñas y grandes maldades. Esta es la realidad. El Padre Nuestro empieza por ahí. Fijaros, de Padre Nuestro. Padre Nuestro. Bueno, pues que nuestra Madre nos haga sentir a fondo la profundidad de esas palabras, Padre y Padre Nuestro. Lo recemos mejor y nos ayude a vivir bien los encuentros con Dios en la oración. Se empieza por ese encuentro. Que así sea.